Gracias a Dios, y después de mucha oración, pedir al Señor, orar e insistir, yo tengo la felicidad, el privilegio y la alegría de reconocer que esta congregación, por misericordia de Dios, se ha convertido en una congregación estudiosa. Es una gran alegría esto, estoy tan orgulloso. Si no conocemos del Señor, ¿cómo podemos entregar lo que no tenemos? Hoy vamos a ver un tema muy discutido, casi un tema candente en el mundo de la fe. Hay tantas opiniones, tantas interpretaciones variadas, y lamentablemente en muchos casos se cree que tenemos los poderes de Dios para atar y desatar. Y hay gente que le gusta porque cree que puede reemplazar a Dios. Bueno, vamos a tocar unos temas que pueden herir algunas sensibilidades. No lo sé, espero que no. Espero que sea para edificación y crecimiento, comprendiendo lo que realmente dice la palabra de Dios y lo que dice Dios a través de los exégetas de las Escrituras. Vamos a Mateo 16, a partir del versículo 13. Ustedes saben que Mateo era levita, era también doctor en las Escrituras. Vamos a la confesión de Pedro. Y van a ver una muy linda comparación entre Pedro y Abraham Avinu. Y cuán equivocados que están los que entendieron que Pedro iba a decidir los designios de la primera congregación de Roma, el famoso sillón de Pedro. Como el hombre no puede decir los designios de las cosas de Dios. Y el hombre no puede atar y desatar lo que solamente Dios puede atar y desatar. Jamás. Jamás. Entiéndase muy bien esto. Pero tenemos que analizar muchas cosas previas, porque tenemos que analizar todo este pasaje de la confesión de Pedro para entender muy bien lo que el Señor y Dios está diciendo con el tema de atar y desatar. 16:13. Al llegar Yeshua a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Vamos a ver un poquito de historia acá también. En Israel hay 2 Cesareas. Bueno, hubieron, ahora hay una. La única Cesarea que existe hoy en día es hermosísima, es en el Mediterráneo, imposible vivir ahí viven todos los grandes políticos, primer ministro y demás, así que ni les puedo contar lo que sale una propiedad en este lugar. Ese nombre va en homenaje al César, quedó de la época romana. Pero esta Cesarea de Filipo es otra Cesarea. No Cesarea, Cesarea, perdón. Cesarea ya es otra cosa. Bueno. Cesarea de Filipo antiguamente era la ciudad de Paneas, porque estaba cerca de una montaña llamada Paneo. Esto es al norte de la Galilea, bien al norte de la Galilea, o sea, la Galilea es el norte de Israel. Donde los sirios y los griegos superaban a la comunidad hebrea. Estaba gobernada por el tetrarca Filipo. Un tetrarca es un gobernante de una cuarta parte de una región, por eso tetra de 4. Que era un lugar totalmente influenciado por Grecia y Roma en cuanto a cultura e ídolos. Por lo tanto, abundaban los templos romanos, que era impresionante.
El nombre viene de cuando Filipo reconstruyó la ciudad en honor a Tiberio César. Y era la capital del territorio que gobernaba Herodes, su hermano. Para llamarla de la otra ciudad, Cesarea, le puso el nombre suyo Filipo, Cesarea de Filipo, para que se entienda que era la del norte. Esta Cesarea estaba ubicada al norte de Israel, límite con Líbano y Siria, justamente pegado al monte Hermón. El monte Hermón se habla en Salmo 133.3. Ahí habla, cuando habla de la unción, el aceite sobre el sacerdote que bajaba por sus vestiduras, como el rocío del Hermón, dice Salmo 133.3. Acá es donde Pedro declaró que Yeshua es el Mashiach, que él era el Mesías esperado por Israel. 16:14, ya vimos geografía. Ellos dijeron, el Señor preguntó en el 13, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. 16:15, Él les preguntó, ¿y vosotros quién decís que soy yo? 16. Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Mashiach, el Hijo del Dios viviente. Este dicho de Pedro fue fundamental para que se difundan las buenas nuevas del Señor. Es puramente y sencillamente un descubrimiento personal. Personal por revelación de Dios. Si no, Pedro no podía sentir esto. El Señor se había retirado a Cesarea de Filipo porque ya su fin estaba cerca y no había tiempo. Él necesitaba estar a solas con sus discípulos para prepararlos porque todavía no estaban preparados. Si no los preparaba bien, esto se perdía. Él veía que no estaban todavía bien preparados, todavía no lo reconocían a él como el Mesías esperado, salvo Pedro, el resto no, 11 no. Por lo tanto, no estaban preparados para recibirlo todavía, ni entenderlo, y el tiempo escaseaba. Este lugar el Señor lo eligió porque estaba fuera del dominio de Herodes, que era el que lo perseguía. Fue un lugar donde Herodes no tenía dominio. Además, la población era gentil y ahí podía aprovechar para enseñar de sus buenas nuevas a los gentiles. Él necesitaba ver si alguien le entendía, alguien que lo reconociera como quien era, el Mesías prometido en Israel. Él tenía que ver si había alguien capacitado para continuar su obra y capacitado para trabajar para el reino. Si no había nadie capacitado, ¿quién iba a sembrar esta palabra? Nadie. Se perdía. Para que no se pierda, él se apartó con ellos para que alguien salga como líder de este camino. Qué casualidad que es lo mismo que hicieron nuestros sabios del judaísmo en Babilonia, después de la destrucción del primer templo, cuando escribieron la Mishnah y la Gemara, lo que se conoce como el Talmud. Porque era la Torah oral que Dios le había transmitido a Moisés de generación en generación, fue transmitiéndose, pero llegó un punto que en Babilonia, en el exilio, se podía perder y tuvieron que escribirla para que no se pierda. Acá pasó lo mismo. Qué casualidad que el Señor utilizara estos mismos métodos, de para que no se pierda, transmitirlo de alguna forma más fuerte. Si alguien se daba cuenta de la verdad, como pasó con Pedro, entonces la obra del Señor estaba a salvo. Ya había quien continuara, porque siempre en la historia bíblica se buscó quien continuara la aposta. Murieron Abraham y Sara y quedó Isaac. Murió Isaac, quedó Jacob. Murió Jacob, quedó José. Y así sucesivamente. Por esto les preguntó quién era para ellos, para ver cuánta revelación tenían.
16, 17. Entonces le respondió Yeshua, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, justamente. Esto viene por revelación del Ruach HaKodesh, no hay otra forma. Evidentemente Dios lo tocó a Pedro en forma especial, sin lugar a dudas. Lo que dijeron los demás discípulos, que era Jeremías, tenía que ver con el pensamiento común de la gente de esa época. ¿Basados en qué? Pasemos paseo bíblico hoy, Deuteronomio 18, 18. Profeta les levantaré en medio de tus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Por eso ellos creyeron que era un profeta, basados en Deuteronomio. El 18-19 dice más, a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablará en mi nombre, yo le pediré cuenta. Como era un pueblo que conocía muy bien las Escrituras, se basaban en lo que decían las Escrituras. El profeta que iba a reemplazar a Moisés, ahí estaba. Pero Pedro, sin embargo, confesó que él era Yeshua, que era divino y era el Mesías esperado. 16 y 18. Todavía no vino la parte más larga, no se crean que acá terminamos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi congregación. Vamos a aclarar algo. Sinagoga no es una palabra hebrea, no tiene que ver con el judaísmo. El nombre de una sinagoga es Beit HaKnesset, Asamblea de los Creyentes. Iglesia viene de eclesia, que es exactamente lo mismo, ya lo he explicado alguna vez esto. Así que yo voy a hablar de congregación, y eso define a todo, o Asamblea de los Creyentes. Sobre esta roca edificaré mi Asamblea de los Creyentes, y la puerta del Hades no la dominarán. En otra dicen, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Vamos a ver qué es el Hades, porque para comprender todo lo que pasa acá, hay que comprender las palabras y qué significan. El Hades no es lo que siempre se cree que es. A veces sí, a veces no. Hay muchas interpretaciones. Primero, vamos a entender desde el griego y desde el hebreo esto. El Hades se define como la morada de los difuntos. Es el nombre griego del dios del inframundo y del inframundo mismo. O sea, del dios del inframundo y también del inframundo. Según los romanos, el inframundo está dividido en dos regiones. El Erebo, donde los muertos entran directamente apenas mueren, y el Tártaro, que es la región más profunda, el lugar oscuro y funesto. Es decir, el Erebo es un lugar intermedio. Y el Tártaro, el infierno propiamente dicho. En el judaísmo se habla del Sheol, Sheol en castellano, y del Geinom. El Sheol es ese lugar intermedio y el Geinom es el infierno propiamente dicho. Apocalipsis 1:18, miren qué paseo tenemos hoy. Dice el Señor, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Este era el destino temporal de los condenados para luego ser arrojados al lago de fuego. El Hades era el destino temporal de los condenados. Es decir, lo que en el judaísmo es el Sheol. La roca sobre la cual Yeshua construiría la congregación se refiere casi con seguridad a Pedro, que fue el primer gran líder de la congregación de Yeshua, de Jerusalén. Y se desvió a la confesión que leímos en el 16:16, que él lo reconoció como el Mesías. Pero más adelante Pedro recuerda que son la congregación construida sobre el fundamento de los apóstoles. ¿Y quiénes eran los apóstoles? Lo vimos hace poco. ¿Quién tenía la categoría de apóstol? Los que habían conocido al Señor personalmente
y los que vieron su resurrección. Por eso no hay más apóstoles. Para ser declarado apóstol había que haber conocido al Señor personalmente y haber visto su resurrección. Esta congregación está construida sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, con Yeshua como piedra angular. Lo pueden ver en 1 Pedro 2, 20 y 21. Es esta fe de Pedro la que es el fundamento del reino de Dios en el nuevo pacto. Esta fe de Pedro. ¿Y por qué aclaro que en el nuevo pacto? Vamos a ver por qué. Acá en un rato va a entrar Abraham a jugar en esto. 16 y 19. Y acá viene el versículo clave. Y aquí se arma. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. ¿Qué decimos en el Padre Nuestro? Que se haga tu voluntad tanto en el cielo como en la tierra, ¿no? ¿Qué pasó cuando el Señor vino? ¿Qué se instauró acá en la tierra? El reino de los cielos, el reino de Dios, ¿sí o no? Por lo tanto, Él controla el reino de los cielos y el reino de la tierra. ¿Estamos de acuerdo? Una traducción sobre este versículo, sobre la parte, todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Una traducción literal desde el griego, desde el original, dice, todo lo que atares en la tierra será como si hubiera sido atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será como si hubiera sido desatado en los cielos. Eso dice el texto original desde el griego. Para la Iglesia Católica esta es la base para justificar la existencia del Papa y la Iglesia. Porque el Papa reemplaza a Pedro, representa a Pedro, el sillón de Pedro. Es lo que ellos sostienen que fue el fundador de la Iglesia cristiana. Es decir, que a Pedro se le dieron las llaves para excluir o incluir a las personas del cielo y para absolver a las personas o no de sus pecados. A Pedro se le dio las llaves para incluir o no en el reino de los cielos a las personas, en teoría. En teoría. Por lo tanto, Pedro ya es el obispo de Roma y por lo tanto dio poder y derechos a los obispos de Roma. No, ya sé que no. Tranquilos, no estoy declarando eso. Digo que esto es en lo que se basó para instaurar así la iglesia. En griego, Pedro es Petros y Petra es una roca. El nombre arameo de Pedro es Kefa, que en arameo quiere decir roca. ¿Está bien? ¿Los estoy mareando? Ah, bueno, porque yo sí, no importa. El Señor le dijo, tú eres Petros, y sobre esta Petra edificaré mi congregación, la asamblea de los creyentes. Por eso voy despacio para que entendamos bien cada punto. En el judaísmo esto es muy conocido, sí, asómbrense. ¿Pedro qué era? ¿De Finlandia? Era judío, era hebreo, como el Señor. En el judaísmo esto es conocido, y nos vamos a ir a lo bíblico, no es ningún invento esto, ¿eh? Porque los rabinos a Abraham le decían la roca. Qué coincidencia. Y decían, cuando el Dios Santo vio que Abraham iba a levantarse, le dijo, mira, he descubierto una roca, Petra, Eben en hebreo, Otsuru, para edificar el mundo encima. Esto decían los rabinos sobre Abraham. Isaías, desde el texto hebreo estoy diciendo,
51.1 dice, búsquenlo en sus Biblias si quieren, Isaías 51.1. Las terminologías no son las mismas, pero el sentido sí. Por eso quise leérselo desde la traducción hebrea. Oigan a mí los que siguen la justicia, que buscan al Eterno, miran a la peña, roca, de donde fueron extraídos de la cavidad del pozo de donde fueron sacados. 51.2. Miren a Abraham, vuestro padre, y a Sara, que concibió a ustedes porque a uno lo he llamado, he bendecido y aumentado. Abraham era la roca en la que se fundaba la nación y el propósito de Dios. El padre de la fe, el primer hebreo. También, normalmente, en el Tanaj, en el Antiguo Testamento, se lo considera a Dios la roca. Y por esto le pone ese nombre a su amigo Abraham. Acuérdense que dice el texto bíblico que iban hablando como dos amigos, Dios con Abraham. En el judaísmo, llamar roca a alguien era el elogio más grande que podía haber, ya que eso podía venir solamente de Dios. Y a él llevaba todo pensamiento cuando se hablaba de la roca. Es decir, cuando a alguien se le decía que era una roca, era el gran elogio porque venía de Dios. Eso fue Abraham para Dios, sin lugar a dudas, y para nosotros algo parecido, ¿no? De esa forma, Yeshua lo honró a Pedro llamándolo roca, justamente, porque era la costumbre judía. El Señor era hebreo, y Pedro también, y los discípulos también. Lo honró Yeshua a Pedro de esta forma, pero también con toda la responsabilidad que implicaba. En definitiva, la roca era la fe de Pedro del Señor. Pedro pasó a ser la primera piedra en que se fundó la congregación del Señor. Como Abraham fue el primer hombre que creyó en este único Dios. Pedro fue el primero en comprender quién era el Señor. Todos los que reconocen esto son piedras vivas añadidas al edificio de la congregación de Yeshua. Todos somos piedras añadidas a esta edificación que el Señor hizo con sus creyentes. Cuando le dijo a Pedro que era la roca, no quiso decirle que la asamblea de los creyentes dependería de Pedro. Ahí está el error. No le dijo que de Pedro dependería, sino que esta congregación comenzó con Pedro. Porque la asamblea de los creyentes depende exclusivamente y únicamente del Señor, no de los hombres. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nada más, no de los hombres. ¿Cómo va a depender de los hombres la congregación de Dios? ¿Desde dónde? Habla de las puertas del Hades que no prevalecerán contra la congregación. Lo que está diciendo que nunca el mal prevalecerá contra su congregación. Ya lo hemos visto muchas veces. Lo que se le entrega a Dios, Él lo toma y nunca vendrá nada que no venga de Él porque no lo va a permitir. Eso pasa con nuestras vidas. Eso pasa con nuestra casa y con nuestra congregación. Está entregada a Él, Él nos guarda. Él es un cerco y no permite que nada ajeno a Él entre. La congregación no representa el edificio, sino la congregación de los creyentes, la asamblea de los creyentes. La congregación representa el cuerpo de los creyentes en la tierra. En tanto que el reino de los cielos está formado por el dominio terrenal y celestial. El reino de los cielos rige lo celestial y lo terrenal, porque Dios instauró su reino allá y acá, cuando vino el Señor. Él está acá. Está en nuestros corazones. Está instaurado. Lo que está diciendo todo esto es que aquellas cosas que son decididas por Dios en el reino de los cielos son reproducidas por la congregación en la tierra. Lo que Dios decide allá se reproduce acá. Su palabra fue dada desde allá y se reproduce acá. Su caminar fue enviado desde allá y se reproduce acá.
Eso es lo que hacemos, caminar sus caminos. Que mandó de allá. ¿Cuándo? Cuando bajó a Sinai, él descendió a la tierra. Moisés ascendió a Monte Sinai. Se juntó lo terrenal y lo celestial para caminar juntos de la mano por siempre. Eso es lo que estamos haciendo. La congregación está formada por creyentes fieles que reconocen la divinidad de Yeshua, como Pedro. Todos reconocemos la divinidad, como Pedro lo hizo. Somos seguidores de Pedro. El Mashiach es la roca, sobre la cual se forma la asamblea de los creyentes, templo, congregación, como quieran llamarlo. Él es la roca, él es la piedra angular, dicen las Escrituras. Donde sostiene todo edificio, porque en la construcción se construye un edificio, hay una piedra angular que es lo que sostiene toda la estructura. Ese es el Señor para nosotros. Él es la roca verdadera. Lo llamó la roca Pedro porque fue el que lo reconoció como el fundador de nuestra fe. Primera de Corintios 3:11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Yeshua HaMashiach. Es decir, otro fundamento que es atar o desatar en lugar de Dios. Es el único que lo puede hacer. Nadie más. No tenemos poder. Tenemos poder que nos dio Dios, pero no ese. El hombre no puede decidir si absuelve a alguien o no. ¿Desde cuándo? El que absuelve es Dios nada más. En ninguna parte acá da señales que indique que algo se pueda ligar o desligar a personas. Tanto en el 16-19 de Mateo como en 18-18, los creyentes nunca pueden tomar decisiones conclusivas sobre cosas, sino solamente pueden confirmar las decisiones que ya fueron tomadas por Dios en su reino. Tanto en el cielo como en la tierra, la ley se refiere a lo que ya fue ligado o desligado en los cielos. Dios es el que desliga o liga algo. No somos Dios, ¿eh? Si creían que sí, no. Les aseguro que no. El que cree que sí, vaya al psicólogo. Mateo 18:15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. 16. Mas si no te oyere, toma un contigo a uno o dos, para que en boca de dos testigos conte toda tu palabra. Si no lo oyere, 17, si no lo oyere a ellos, dilo a la congregación. Y si no oyere a la congregación, tenle por gentil y publicano. 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en cielo, y todo lo que atéis en la tierra será desatado en cielo. Hay quienes sostienen que las llaves dan la autoridad para anunciar el perdón de los pecados. Y eso es lamentable. Si esto es así, en Kipur no deberíamos hacer nada. Porque cualquier pastor, rabino, podría perdonar los pecados, absolver a la gente, lo cual no es así. Juan 20:22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid al Ruach HaKodesh. 20:23. A quienes remitiréis los pecados, les son remitidos. Y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Esto se los dice Yeshua a los discípulos luego de la resurrección, cuando les muestra sus marcas. Otros sostienen que las llaves pueden ser la oportunidad de traer gente al reino de los cielos, presentándoles el plan de salvación. Muchos líderes religiosos creían que tenían las llaves del reino e intentaron excluir a algunos. No podemos abrir o cerrar el reino de los cielos. Para nadie. Pero sí podemos mostrarles la puerta de acceso. Eso sí. A los creyentes, a los que buscan al Señor, siempre están abiertas las puertas del cielo. A Pedro se le dio algunos privilegios o obligaciones que se le impusieron. Y Yeshua le dará las llaves del reino, y esto es un poder especial. Los rabinos decían, fíjense cuánto tiene que ver con el judaísmo, aunque parezca mentira. Las llaves del nacimiento de la lluvia y de la resurrección de los muertos pertenecen a Dios, a nadie más. Solo Dios tiene poder para enviar lluvia, para crear vida y para hacer que los muertos vuelvan a la vida.
El nuevo pacto se refiere esto a Yeshua, por supuesto. Apocalipsis 3:7. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Así que no se pongan a hacer nudos ni a desatar nudos porque no pasa nada, ¿eh? Van a perder el tiempo nada más. Este es un derecho divino exclusivamente. Y divinos no somos. Estamos santificados, pero divinos no somos. Fuera cual fuera la promesa hecha a Pedro, no se puede interpretar de ninguna manera como la anulación o la infracción de un derecho que es solo de Dios. Isaías 22:22 dice: entregaré la llave de la casa de David sobre su hombro. Él abrirá y nadie cerrará. Él cerrará y nadie abrirá. Y esto se refiere a Eliaquim, administrador del palacio de Ezequías. Pedro iba a ser el mayordomo de la casa de Dios, no el dueño de la casa de Dios. El mayordomo iba a ser Pedro, no el dueño, el que decidía, bajo ningún punto de vista, si no sería idolatría. Es decir, la congregación, mayordomo del reino, su misión sería abrir y no cerrar las puertas del cielo. Es lo que pasó en el Pentecostés. Se abrieron las puertas del cielo. ¿Por qué? Se rasgó el velo del templo y dio paso al lugar santísimo. Ahí tuvimos acceso todos. Se abrieron las puertas para todos. Lo que está diciendo con el atar y desatar es que Pedro, como otro verdadero seguidor del Señor, y que conoce los caminos de Dios, puede atar y desatar. ¿Pero qué cosas puede atar y desatar? Porque el que hace lo que quiere es el Señor y nadie más. El atar y desatar es el poder que le dio a Pedro y a sus discípulos. ¿Y cuál es ese poder de atar y desatar? Ahí sí que le dio poder. ¿Pero a qué se refiere este atar y desatar? Es el exponer a las personas los pecados humanos y los ataría a sus conciencias, mostrándoles sus miserias. Y los desataría mostrándose el amor del Señor y su obra salvadora y el perdón de Dios. Y ahí los desataría. Mostrarles sus miserias, la realidad de sus vidas, para soltarlos, desatarlos, o aceptaran y entendieran el mensaje de Dios de amor y salvación. En el judaísmo se utilizaba en sentido figurado, tenían que ver con decisiones de los grandes maestros y grandes rabinos. En el pensamiento hebreo era permitir o prohibir. Atar algo era declararlo públicamente que ya esta persona estaba atada a un compromiso de cumplir con no realizar cosas prohibidas, las cosas que no estaban permitidas. Desatar era declarar lo permitido, era lo corriente con las cosas de Torah. Eso era atar y desatar. No permitir o permitir realizar determinadas cosas que están escritas en las Escrituras. Eso en el judaísmo es atar y desatar. Lo que le está diciendo a Pedro y Yeshua es tener responsabilidades delicadas y pesadas, seas el guía y director de la asamblea creyente, y las decisiones que tomes afectarán las almas de las personas. Estos no son formas eclesiásticas, sino que corresponden a la salvación nada más. 16:20. Ya terminamos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijeran que él era Yeshua el Mashiach. ¿Por qué hizo esto el Señor? ¿Estaba jugando a las escondidas? No. No quería que difundiera la confesión de Pedro porque todavía la gente no estaba preparada para entender el mensaje de salvación. Todavía no estaban preparados para entender que él era el Mesías prometido, porque ellos esperaban ¿qué cosa? Un ejército que destruyera Roma. Esa era la salvación, liberarse de Roma. Él tenía que mostrar que el camino de salvación era otro, que no era físico, que era espiritual esa salvación. No era militar, era espiritual. Por eso no era el momento. Las cosas en Dios se hacen en el momento que Dios decide y no cuando nosotros decidimos. Espero que haya quedado claro que nosotros no le podemos declarar a Dios que atamos esto y va a ser atado ya, porque es darle órdenes a Dios de lo que tiene que hacer.
no llegamos a tanto poder como para competir con Él. Que el Señor les bendiga.